Invitamos a subir al estrado a la doctora María Eugenia Segretín, licenciada en Ciencias Biológicas y doctora en Biología. Se desempeña en el INGEBI CONICET como investigadora adjunta de la carrera del investigador científico del CONICET y es jefe de trabajos prácticos del Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. La doctora disertará sobre ¿de qué hablamos cuando hablamos de edición génica? Buenos días y les doy la bienvenida a esta primera charla de contenido ya más científico de esta jornada de edición génica. Y voy a destinar algunos minutos a repasar algunos conceptos claves, algunos ya lo fue mencionando al pasar de su charla el doctor Lino Barañao, que van a ser necesarios para entender qué es la edición génica y cómo la llevamos adelante. Este es un esquema muy simplificado de lo que es una célula eucariota, así como una de las células que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Y esas células tienen un núcleo y dentro del núcleo está contenido el ADN, que es una de las moléculas claves de la vida sobre este planeta porque es donde está almacenada la información genética de cada uno de los organismos. Ese ADN es una molécula que está conformado por dos hebras que interactúan químicamente entre sí, después lo vamos a ver muy brevemente, y que forman una estructura particular que se conoce como doble hélice que le da características muy especiales. Si tomamos una célula en el momento que esta célula está por dividirse, es decir, que va a dar origen a dos células hijas, podríamos observar que su ADN está duplicado y está compactado en estructuras muy condensadas que se denominan cromosomas. Ese ADN duplicado y condensado es clave para que entre las células hijas la calidad y la cantidad de información genética que se distribuya sea equivalente a la de la célula madre que les dio origen. Si ahora tomamos esa molécula de ADN y la podemos observar en más detalle, vamos a, poder ver que la información genética está organizada en unidades funcionales que son los genes. Un gen, entonces, es una porción del ADN que tiene la información necesaria para llevar adelante la síntesis de otro tipo de molécula, como vamos a ver en la diapositiva que sigue, que puede ser un ARN o en última instancia una proteína. Y una proteína, que es lo que pueden observar acá en la diapositiva, o las proteínas, mejor dicho, son un grupo de moléculas que van a llevar adelante un montón de funciones diferentes, desde funciones estructurales hasta actividades enzimáticas, es decir, que tienen actividad biológica y pueden llevar adelante reacciones químicas. Y un ejemplo de proteína o de molécula proteica muy conocida por todos nosotros son los anticuerpos, moléculas claves para nuestro sistema inmunológico. Y un término más que me gustaría definir es de qué hablamos cuando hablamos de genoma, ¿sí? Bueno, el genoma es el total de la información genética que contiene un organismo. Yo les mencionaba que el ADN es una molécula que presenta dos hebras que interactúan entre sí y esa molécula de ADN está formada por los componentes básicos o ladrillos que son los nucleótidos. Y los nucleótidos tienen distintas bases, ¿sí? Que poseen distintas características químicas y es el lenguaje en el que va a estar escrita esa información genética. Las cuatro bases que contienen, el ADN están representadas como A, T, G, C o adenina, timina, guanina y citosina y son capaces de interactuar entre ellas de forma muy específica. La A siempre va a interactuar con la T y la G siempre va a interactuar con la C. Ahora bien, esa información que está en el ADN tiene que servir de molde para la síntesis de distintas moléculas. Mediante un mecanismo que se denomina transcripción, la hebra de ADN va a servir como molde para la síntesis de otra molécula de ácido nucleico que es similar, pero no igual, que está compuesta por las mismas bases, salvo que la timina se reemplaza por otra base que se conoce como uracilo y que tiene una simple cadena, ¿sí?
Y esas moléculas se denominan moléculas de ARN. A veces el ARN es el producto final de la expresión de un gen, pero en la mayoría de los casos ese ARN es el que va a contener la información para la síntesis de una proteína. Y una proteína va a ser, como les dije antes, otro tipo de molécula cuyo componente no son los nucleótidos, sino que son los aminoácidos. Y se van a sintetizar mediante un proceso que se denomina traducción. ¿Cómo pasamos un mensaje que está escrito en bases a un mensaje o a una molécula que está escrita en aminoácidos? Bueno, esto es posible porque la célula tiene la capacidad de reconocer una combinación de 3 bases consecutivas y cada vez que va a reconocer esa combinación le va a asignar un aminoácido particular en la proteína. Y esto es el código genético, ¿sí? Es qué combinación de 3 bases en el ADN o en el ARN tienen el mensaje para incorporar un aminoácido particular en la proteína resultante. Bien, yo les mencioné que el ADN tiene que duplicarse antes de que la célula se divida para asegurar que todas las células reciban la misma cantidad y calidad de ADN o de información genética. Para que este proceso ocurra, la hebra de ADN doble cadena va a tener que abrirse y cada una de las hebras individuales va a servir de molde para la generación de una nueva hebra copia o hija. Y la célula realiza este proceso un montón de veces durante su vida, ¿sí? Cada vez que se va a dividir cada célula del organismo. Y si bien es un proceso eficiente, no es infalible. Y en el proceso de duplicación del ADN se pueden incorporar cambios en el ADN, como por ejemplo lo que está señalado acá como con una especie de pequeña explosión. Un ejemplo de un cambio podría ser que las enzimas responsables de la duplicación incorporen la base errónea y la célula tiene mecanismos para reparar estas incorporaciones erróneas, pero esos mecanismos, como les dije antes, no son 100% infalibles. Y esas mutaciones o cambios en el ADN pueden persistir y transmitirse a las copias nuevas de ADN y así a las distintas generaciones de células. Y llevando esto a un ejemplo más cotidiano, ¿sí? Como una oración, cuando estamos escribiendo en un editor de textos, si tenemos esta oración que dice había huellas en el lugar, creo que todos podemos detectar que hay 2 errores de ortografía bastante llamativos. Nos falta la H y tenemos una Y en lugar de una doble L. Si usamos un corrector de textos eficientes, ambos errores ortográficos van a ser corregidos y el texto va a quedar editado correctamente. En cambio, si usamos un corrector de textos ineficiente, puede suceder que algunos de los errores ortográficos perduren y se vayan, digamos, copiando en las fotocopias que hagamos de ese texto o se vayan reproduciendo a lo largo de las distintas ediciones, ¿no? En el caso de los mecanismos de reparación que existen en la célula, ocurre lo mismo. Si nosotros tenemos una mutación en el ADN o un cambio que no solo es producto del proceso de duplicación del ADN, sino que es el producto de la exposición a agentes exógenos, por ejemplo, distintas radiaciones ultravioletas, agentes químicos, etc., la célula puede detectar ese error y va a tratar de repararlo. Y puede tratar de repararlo, digamos, exitosamente cuando los mecanismos de reparación son eficientes y efectivos. Y entonces, si ese error o esa mutación había ocurrido en un gen que codifica una proteína, la proteína va a poder expresarse correctamente y cumplir con su función. Sin embargo, si el mecanismo de reparación no alcanza para eliminar ese error que se acumuló en la molécula de ADN, que acá, digamos, esa marca debería estar en las 2 hebras, ¿sí? Quedó representada solo en una, vamos a tener una molécula que ahora contiene una mutación, una molécula de ADN, ¿no? Si esa mutación está presente en un gen, y es un gen que da lugar a una proteína, podemos tener distintos resultados. Puede ocurrir que la mutación ocurra en una parte de la secuencia de ADN que no afecta
la combinación de aminoácidos finales de esa proteína y la proteína es igual a la proteína que hubiera dado origen la secuencia de ADN no mutada. Por lo tanto, digamos, no vamos a tener ninguna alteración en la función. Puede ser que esa mutación ahora represente o tenga como consecuencia un cambio en un aminoácido, y ese cambio puede ser que no afecte la actividad de la proteína porque es un aminoácido que se reemplaza por otro muy parecido. Puede ser que le otorgue una nueva función a esa proteína que la haga más eficiente o menos eficiente. Y ese cambio también, esa mutación que ocurre en el ADN, puede tener otra consecuencia, que es la interrupción de la funcionalidad, digamos, del gen, y que ahora no se produzca una proteína a partir de esa secuencia. Los organismos van a tener un montón de mecanismos para tratar de compensar la cantidad de mutaciones que se acumulan, porque pueden darse cuenta que podrían tener efectos deleterios para aquellos organismos que las contienen. Pero por otro lado, los cambios en el ADN o las mutaciones son la materia prima que la selección natural utiliza y son la base de la diversidad que hoy conocemos. La cantidad de organismos vivos que habitan este planeta no tendrían la diversidad que tienen si no fuera por los cambios en el ADN que se van acumulando. Algo de eso ya mencionó el doctor Lino Barañao. Y también son la base del mejoramiento, porque también son la materia prima de la selección artificial, que es la selección que realiza el hombre desde que el hombre comenzó a hacer agricultura, como van a contar más en detalle los colegas en las charlas que siguen. Aquí tenemos un ejemplo de dos cultivos que consumimos, ¿sí? La zanahoria y la banana. Podríamos poner fotos para prácticamente todos los alimentos que consumimos, en el cual podemos observar en la imagen de la izquierda, arriba lo que sería la zanahoria si no hubiera estado sometida a un proceso de mejoramiento, y abajo tenemos lo que es la zanahoria que consumimos hoy en día. Entre una y otra es bastante evidente que se acumularon un montón de cambios o mutaciones en su ADN. Lo mismo en el caso de la banana, y después mis colegas les van a mostrar otros ejemplos también. Y no solo digamos, las mutaciones son necesarias para el mejoramiento vegetal, sino también para el mejoramiento animal. Y el ejemplo más cotidiano que podemos encontrar son las mascotas con las cuales convivimos, ¿sí? Y no solo las mascotas, también los animales de granja o para distintos tipos de producción. La gran diversidad en razas de perros y gatos son productos de muchos años de selección artificial y mejoramiento por parte de los criadores. Ahora bien, algo que ya también mencionó el doctor Barañao al pasar, todas estas mutaciones ocurren al azar. Y lo que hace un mejorador es trabajar sobre estas mutaciones seleccionando aquellas que confieren la característica deseada. Pero ¿qué podemos hacer nosotros con las herramientas que se están desarrollando en la actualidad para no depender del azar y realizar esas mutaciones o esos cambios en el ADN de manera precisa y direccionada? O sea que la pregunta sería, ¿cómo editamos direccionalmente la información genética? Y esta pregunta la vamos a responder explicando qué son las herramientas de edición génica, que finalmente es el objetivo de esta jornada de hoy. Las herramientas de edición génica son un conjunto de herramientas de ingeniería genética que nos van a permitir modificar de manera precisa y direccionada el ADN. Y todas las herramientas con las que hoy contamos, que las vamos a ir repasando en los próximos minutos y explicando, se basan o se inspiraron en mecanismos que ocurren naturalmente en la célula, que son los mecanismos de reparación de daños que ocurren en el ADN. Todas ellas, después vamos a ver que con algunas diferencias, comienzan por producir un corte en la doble hebra de ADN en un lugar muy preciso, que es el lugar que queremos editar. Y una vez que ocurre ese corte, la célula va a tener mecanismos propios para tratar de repararlo, porque un corte en el ADN no es compatible con la viabilidad de esa célula, ¿sí? Si esos cortes comienzan a acumularse. Por un lado, puede usar un mecanismo que consiste en unir los extremos que quedan después del corte, que se conoce como unión de extremos no homólogos, y al hacerlo va a quedar en el ADN resultante reparado una pequeña cicatriz. Esa cicatriz
va a ser un cambio en la secuencia del ADN en la cual se van a ver perdido o agregado algunas bases que no estaban presentes, o sea, se agregaron bases que no estaban presentes en la molécula original o se perdieron algunas bases respecto a la molécula original. Y entonces, como consecuencia, vamos a tener un ADN reparado que posee inserciones o deleciones. Y como pueden ir imaginándose por las diapositivas previas, estos cambios en el ADN probablemente van a resultar en la pérdida de función de ese gen y en la ausencia de una proteína resultante, ¿sí? O de un ARN. Bien, ahora, si nosotros a la célula le otorgamos un molde de reparación, que simplemente es una molécula de ADN que tiene la misma secuencia que la secuencia contenida en la zona donde se produjo el corte, que es la zona que queremos editar, la célula va a utilizar otro mecanismo de reparación conocido como recombinación homóloga. Y utilizando esa molécula de ADN que uno le otorga, va a poder reparar la zona dañada y lo va a reparar sin agregar ningún error. Pero nuestro objetivo cuando queremos hacer edición génica no es que el ADN quede exactamente igual como estaba, sino es generarle algún cambio. A veces ese cambio es que se pierda la función de un gen porque ese gen es deleterio o tiene un efecto no deseado, o a veces el interés radica en incorporar una nueva secuencia de ADN en esa región en particular. Y para eso lo que se hace es, se introduce en ese molde de reparación una secuencia de ADN nueva que cuando la célula repare el corte original que se había generado, la va a incorporar en el ADN. Y entonces ahora el resultado va a ser un ADN reparado que tiene un nuevo fragmento insertado. Ese nuevo fragmento puede ser un nuevo gen o puede ser un cambio de una versión de un gen por otra o solo una parte del gen. Bueno, alrededor del año 2009 comenzaron a desarrollarse las primeras herramientas de edición génica que compartían muchas cosas en común. En ambos casos tenían, digamos, una proteína cuya función era producir el corte en la molécula de ADN doble cadena. A esas enzimas se las llama nucleasas y estaban asociadas a otras moléculas, en ambos casos moléculas de origen proteico, que eran las que servían de guía para determinar qué secuencia de ADN era la que iba a ser editada iniciando la edición con ese corte. Las primeras que aparecieron en el año 2009 fueron las nucleasas tipo dedos de zinc o zinc finger nucleases, que, digamos, las guías estaban conformadas por unos dominios de proteínas que tienen una estructura particular que les permite interactuar específicamente con el ADN. Y en el año 2011 empiezan a aparecer herramientas de edición génica inspiradas en unas proteínas presentes en bacterias, en las cuales, de nuevo, una nucleasa se asocia a dominios proteicos, donde cada dominio, que sería cada barrita de color, puede reconocer una base específica en el ADN. Si bien estas técnicas demostraron ser útiles y funcionan, son muy laboriosas y metodológicamente muy complejas, porque para cada secuencia de ADN que yo quiero modificar, tengo que ensamblar esas moléculas proteicas y eso no es muy sencillo. Mientras tanto, y en realidad ya hace unos cuantos años, ¿sí? Esto comenzó en el año 87, empezaron a sucederse una serie de descubrimientos, es una historia muy interesante para el que después sea curioso con estos temas, que fueron aportando, digamos, como las piezas de un rompecabezas para describir un mecanismo propio de bacterias, que fue el mecanismo en el cual se inspiró la metodología de edición génica más implementada hoy en día y que va a ser objeto de la mayor parte de las charlas, que es CRISPR-Cas. Comienza en el año 87 con los primeros indicios donde se observan unas secuencias un poco raras que estaban presentes en el genoma de bacterias, y luego a investigadores de distintas partes del mundo que trabajaban en temas totalmente diferentes fueron aportando distintas piezas para descubrir este mecanismo. O sea que hace ya 30 años que estamos estudiando el mecanismo que dio origen a la herramienta de edición CRISPR-Cas. Y de hecho un trabajo muy importante
fue uno publicado en el año 2007, realizado por investigadores que trabajaban en la industria láctea, que fueron los primeros en demostrar cómo funcionaba este mecanismo de CRISPR-Cas en bacterias. Ellos estaban buscando herramientas para tratar de impedir que las bacterias que usaban para la producción de productos lácteos y quesos se infectaran por virus, y así fue como pudieron participar de este gran descubrimiento y demostrar cómo funcionaba. Y de manera simplificada lo que les voy a comentar es que cuando un virus infecta una bacteria, a estos virus se los llama fagos, la bacteria es capaz de detectar ese ADN como un ADN invasor y lo procesa en pequeños fragmentos. Y esos fragmentos los puede insertar en su propio genoma en un arreglo de secuencias bastante particular que no vamos a entrar en detalles. A ese arreglo se lo conoce como CRISPR. Luego, cuando la célula vuelve a ser infectada por el mismo fago, las secuencias que previamente había incorporado en su genoma pueden expresarse formando moléculas de ARN, y junto con una proteína que se denomina Cas, en particular una que se llama Cas9, se forma un complejo proteína-ARN que va a ser capaz de ir escrineando o buscando entre las moléculas de ADN que estén dando vueltas en esa bacteria cuáles tienen la misma secuencia. Y cuando las encuentre las va a degradar. Y eso va a hacer que la bacteria sea inmune a la infección por ese virus. Por lo tanto, fue un experimento clave para demostrar que CRISPR-Cas funciona como un sistema inmune en bacterias. Y fue en el año 2012, más o menos, cuando se pudo determinar cuáles eran los elementos mínimos de este sistema que eran necesarios para que CRISPR-Cas funcione fuera de la bacteria y pudiera ser utilizado como una nueva herramienta de edición génica. Es decir, que CRISPR-Cas es un mecanismo de edición que está basado en unos 30 años de investigación, ¿sí? Científica, y que no solo se usa con fines de determinar distintas cuestiones en ciencia básica, sino que también es una herramienta biotecnológica muy poderosa. Y entonces CRISPR-Cas se suma a las otras dos herramientas de edición génica que ya les comenté, y pueden observar que en los tres casos la forma en que funcionan estas herramientas es similar. Siempre vamos a tener una nucleasa, o la que se llama FOC1 o Cas, que va a producir el corte en la doble molécula de ADN, en la doble hebra de ADN. Y en el caso de CRISPR-Cas, en vez de usar una molécula compleja proteica como guía para encontrar la zona que queremos editar en el ADN, va a usar como guía una molécula de ARN. Y este cambio, que parece trivial, fue clave para que esta metodología se pudiera empezar a llevar adelante en miles de laboratorios del mundo al mismo tiempo, porque la factibilidad técnica es mucho mayor que para las otras metodologías que les comenté. Pero de nuevo, a modo de resumen final, digamos, todas las metodologías de edición génica que les fui contando funcionan de la misma manera, ¿sí? Produciendo un corte en el ADN, por eso se las llama tijeras moleculares, y ese corte se repara por mecanismos propios de la célula, llevando a la alteración de un gen, o digamos la interrupción de un gen, o a la incorporación de nuevas secuencias en el ADN. Y así fue que en el año que, digamos, el primer trabajo fue publicado en el año 2013, donde se usaba esta metodología para editar células de mamíferos y también células de organismos vegetales, y en el año 2018 se estima que se van a haber publicado solo en este año más de 5.000 trabajos o publicaciones científicas acerca de distintas aplicaciones de estas metodologías de edición génica, en particular de CRISPR-Cas. Y esto solo se los pongo para contarles que hoy en día esa metodología y los elementos que la componen se fue modificando de forma tal que no solo podemos realizar cortes en el ADN para integrar nuevas secuencias o eliminar otras secuencias previas, sino que también podemos alterar la expresión de los distintos genes, podemos iluminar zonas particulares del genoma, etc. Y esto se los cuento muy breve porque después mis colegas van a profundizar en sus charlas. Yo les conté cómo editamos un gen, ahora solo les doy un anticipo de cómo desarrollamos o cómo se genera un organismo genéticamente editado. En el caso de un organismo vegetal hay muchas tecnologías, les cuento una que es una de las que más se usa,
que consiste en tomar la planta, la especie vegetal que queremos editar, obtener células aisladas, y ahí hay un pequeño error, no es protoplasma, es protoplastos, pero bueno, lo descubrí ya tarde. Y esos protoplastos, que son células vegetales sin la pared celular, luego van a ser sometidos a un proceso por el cual se les va a incorporar la nucleasa Cas y el ARN guía, que va a dar la especificidad de secuencia de ADN que queremos editar. Estos dos componentes se van a ensamblar, que los produzco in vitro, es decir, en un tubo de ensayo, van a dirigirse al núcleo de la célula vegetal y una vez allí, en el núcleo, van a reconocer la secuencia blanco que queremos editar y la van a editar siguiendo los mecanismos que ya les conté. Y luego, utilizando técnicas de cultivo in vitro, a partir de esas células editadas vamos a poder regenerar una planta completa. En el caso de los animales, también hoy en día muchas de las técnicas utilizan la producción in vitro de la nucleasa y del ARN guía, y estos se van a insertar en un ovocito fecundado antes de que comience la división celular. Y una vez que está insertado Cas9, o sea, la nucleasa con su guía, van a poder dirigirse al núcleo y allí generar la edición del ADN de interés o de la secuencia de interés. Luego eso se va a transferir a una hembra pseudopreñada en la cual va a continuar el desarrollo embrionario hasta que nazcan los primeros ratoncitos en este caso. Y luego se van a buscar aquellos ratoncitos en los cuales el cambio haya ocurrido en las células que van a dar origen a las gametas para que ese cambio pueda transferirse de una generación a la siguiente. Y por último, ya con esto termino, les voy a contar un poco, como un anticipo de nuevo de las charlas que van a venir a continuación, qué es lo que hoy en día se está haciendo en términos de mejoramiento vegetal y animal con estas tecnologías de edición génica. Dos ejemplos de dos desarrollos que están en estado muy avanzado en el campo del mejoramiento vegetal. Uno son los champiñones, que no se oxidan frente a golpes o cortes, y eso se logró porque se interrumpió, utilizando metodologías de edición génica, unos genes particulares que se denominan PPO, al que le interese después puede buscar un poquito más, que son los responsables del pardeamiento enzimático que ocurre no solo en champiñones, sino también en papas, peras, manzanas y algunos otros frutos y vegetales. Y por otro lado tenemos al maíz waxy, que es un maíz en el cual se interrumpió un gen denominado waxy, y ese maíz tiene la propiedad de tener mayor porcentaje de amilopectina en su almidón y por lo tanto tiene, es de interés para la industria de alimentos porque le da al almidón características particulares que son útiles para esa industria. Y dos ejemplos de mejoramiento animal, yo en este caso elegí ejemplos que tienen que ver no solo con el mejoramiento desde el punto de vista de productividad, sino de bienestar animal. Uno es la obtención de ganado vacuno, de terneros que no tienen cuernos. No sé si ustedes saben que en la ganadería el descorne es una práctica habitual para que los animales no se lastimen entre sí y es una práctica cruenta para el animal, ¿sí? Bueno, lo que se hizo en este caso fue reemplazar el gen responsable del desarrollo de los cuernos con una versión que ahora permite que esos cuernos no se desarrollen y los animales ya nacen sin cuernos. Y el otro ejemplo son unos cerdos resistentes o inmunes a un virus, el virus de la fiebre porcina africana, que es un virus que les causa problemas de salud muy serias y además pérdidas en la productividad. Y en ese caso el desarrollo se logró al también modificar un gen particular que es el que tiene la información para la proteína que sirve de puerta de entrada al virus a la célula animal. Así que, estos son solo dos ejemplos de cada uno de estos campos de aplicación. Mis colegas después van a profundizar y les van a contar otros ejemplos. Y bueno, con esto damos por terminada esta primera charla y los dejo con el siguiente Muchas orador. gracias, doctora Segretín.